No, a ver, Porque es primero... lo que le dijeron a Duhovne. O sea, No, primero yo creo que la Baña lidera mucho más que el equipo económico en un país. Lidera la escuela de gobierno. Nosotros estamos preparando 2000 cuadros para que aprendan a tomar decisiones para que no nos pase lo que nos pasa hoy. Es todo para adelante, para atrás. Y siempre equivocándose con los que menos tienen. Un día es el ajuste de las pensiones, otro día es el ajuste de 20 pesos en los jubilados, otro día es, digamos, pensiones a la discapacidad. Siempre los errores, pensiones a la discapacidad, siempre los errores se dan sobre los que menos tienen en la Argentina en este gobierno. Y Roberto en ese sentido viene preparando todo el equipo. Nosotros en discapacidad, por ejemplo, tuvimos que presentarnos en la justicia. La justicia nos dio la razón y frenó la suspensión de pensiones que estaba haciendo el gobierno. En la provincia de Buenos Aires. En todo el país hay una orden judicial. ¿Qué hizo el gobierno? Con lo cual demuestra que tienen la intención de seguir dando de baja las pensiones. Apeló el fallo. Si de verdad no quieren seguir dando de baja las pensiones, ¿por qué apelaron el fallo? ¿Cuál es el motivo? Solo con acatarlo le dábamos una garantía y una cobertura a todos los pensionados por discapacidad de la Argentina. En este esquema, recién usted decía, Margarita, es la garantía, corrupción. Anoche se produjo un episodio raro. El gobierno decidió ir a dar una batalla que perdía. Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes? La posición de ustedes ahora me la explicás, pero ¿cómo fue que se toman decisiones que terminan a la postre siempre mostrando un gobierno debilitado? Que va a dar batallas que pierde y que después trata de explicar, ¿no? Pero... Sí, un gobierno que todo el tiempo avanza y retrocede, y vos podés, digamos, avanzar y retroceder una vez cuando te equivocaste, 2 veces, 3 veces. Ahora esta cosa sistemática de seguir equivocándose todo el tiempo, vos imaginate que fuéramos en un avión, ¿no? Y que el piloto probara una ruta, después doblara, probar una altura, después los que vamos arriba sufrimos. Eso es lo que le está pasando a la Argentina. Y creo que tiene que ver con que el gobierno no tiene un rumbo en materia económica y esa falta de rumbo en materia económica trae consecuencias en el resto. El gobierno no entiende que ese avión que es la Argentina depende 80% en su altura, en su capacidad de vuelo, del mercado interno, porque 80% del PBI de la Argentina es mercado interno. O sea, la turbina más importante, la que nos sostiene en vuelo y en altura, es que el docente, que el jubilado, que el que cobra la asignación universal, que el pyme tengan plata en el bolsillo. Y el gobierno lo secó. Cuando vos mirás los números de la Bolsa de Comercio y de quiénes son las empresas que más ganaron en la Argentina, encontrás la explicación de por qué la gente está mal. Ganaron las empresas de luz, las empresas de gas, los bancos, las mineras y una empresa de juego. Además de Autopistas del Sol, la empresa del papá de Macri, ya la vendió. A la que, claro, que la vendió después de aumentarle la tarifa porque la vendió más cara, una cosa que ahora llaman conflicto de intereses. Yo me pregunto si el que hubiese vendido después de aumentar la tarifa una empresa fuera Lázaro Báez, ¿qué dirían? Ahora se llama conflicto de intereses. Pero bueno, lo que me parece es que le han sacado la plata del bolsillo a la gente y se la pusieron a los bancos, a las mineras y a las eléctricas y gasíferas. Entonces, el resultado es claro. El resultado es, la gente tiene menos plata y hay poquitos que ganan mucha plata. Para modificar esta curva, en esta elección no se elige ejecutivo, se eligen los legislativos. Pero el Congreso es fundamental. Si nosotros tenemos diputados para imponer, tenemos diputados para bajar el IVA en los alimentos de la canasta básica. Y entonces vos vas a pagar la carne, el arroz, la harina, el aceite, un 21% más barato. Y vos me decís, bueno, pero ¿y cuánto es eso? Y mirá, en una botella de aceite son 8 pesos. En un paquete de harina son 4 pesos. En un paquete de yerba son 7 pesos. Cuando haces la cuenta, en un jubilado son 500 mangos. En una familia tipo de la Argentina son 1.200 mangos. A eso te agrego, vamos a tener la cantidad suficiente de diputados, si la gente nos acompaña, para eliminar el IVA en la boleta de luz y de gas. Que la gente vaya y mire, que no me crea a mí, que vaya y mire en la boleta de luz cuánto paga de impuestos y cuánto pagaba el año pasado. Que miren la boleta de gas. Entonces, cuando haces la cuenta final, esas medidas son 2.500 mangos más en el bolsillo
de la gente. Y que no me pueden decir que la plata no está, porque este presupuesto tiene 22.500 millones de pesos que eran para devolver IVA, que el gobierno no los usó. Y te voy a otra prueba, para pagar intereses de deuda los usó. Pero te doy otra prueba. ¿Vos tenés tarjeta de débito? Sí, claro. Desde febrero no te devuelven más el 5%. Había 7.500 millones de pesos que eran para devolución del 5% en tarjeta de débito, que lo dejaron de aplicar también. Por resolución, a pesar de que hay una ley del Congreso. Eso va a traer inexorablemente, digamos, consecuencias penales para los funcionarios que lo están haciendo, porque hay malversación de caudales y porque además se aplica una norma inferior sobre una norma superior. Es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora, hay gente que nos está mirando que dice, evidentemente el gobierno apostó a la grieta y la grieta trajo de vuelta a Cristina. Pero la grieta es una mentira. ¿No existe? La grieta es un curro que inventaron. Vos fijate que cuando tuvieron que abandonar la grieta para embolsarse 30 lucas los diputados de Cristina y los de Macri, no hubo grieta, se juntaron en el recinto y se aumentaron 30 lucas el sueldo. Lo rechazamos. Les presentamos una resolución para que lo deroguen. Volvieron a votar juntos los diputados de Cristina y los de Macri aumentándose 30 lucas. Cuando hay jubilados que no tienen aumento. Cuando la paritaria de ningún laburante dio 30 lucas de aumento. No solo eso. Se volvieron a juntar para protegerse los fueros. Nosotros dijimos, renunciamos a nuestro fuero, dejemos a todos los diputados sin fuero. Entonces, para los privilegios no hay grieta. Después para la pelea sí hay grieta, digamos, pero es una pelea que les sirve a los dos y que lo único que hace es hundir a los argentinos. Por eso yo lo digo con mucha claridad. La gente no tiene que elegir entre la corrupción o el ajuste. Arriba de la corrupción y el ajuste hay una alternativa para la Argentina, que es la de la producción, la del trabajo, la de la clase media defendida en el Congreso. Ahora, usted no tiene miedo del kirchnerismo, dice, el masismo le dio todo en el Congreso a Macri. Usted viajó a Davos en su momento con Macri. No, pero Santiago, piense usted, yo en febrero fui el único que se opuso a la designación de ministros de la Corte por decreto. El kirchnerismo estaba en silencio porque traía, digamos, una mancha. El 28 de abril fui el único que fue ante el Ministerio y ante la Justicia por el tema de tarifas. Después, en junio, se prendieron el resto. Fuimos los únicos que nos animamos a dar la pelea por el impuesto a las ganancias. Que es una vergüenza, porque que un laburante, hoy había laburantes ferroviarios en San Martín, que un laburante por hacer horas extras pague impuesto a las ganancias, mientras un banco internacional viene a la Argentina, se gana 20 millones de dólares timbiando con las LEVAC y no paga impuesto a las ganancias, es una vergüenza. Es una vergüenza que asalten con el impuesto a las ganancias al que labura o al jubilado. Porque es un asalto, es un robo. Y además es un robo con desilusión. Porque el presidente prometió que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias. Mintió. Porque en diciembre sus diputados... que el presidente miente, ¿eh? Pero es que en diciembre sus diputados no solo no quisieron bajar el impuesto a las ganancias, sino que fueron cómplices después para no cobrarle ni a los bancos argentinos, ni a los bancos extranjeros, ni a las mineras, en lugar de cobrarle al jubilado y al laburante. Insisto, es muy fuerte escuchar a una figura fuerte de la política argentina decirle mentiroso al presidente. Pero, a ver, usted mira, ayer veía unos videos, creo que usted también los pasó, de distintos spots. Nosotros presentamos la propuesta de rebaja del IVA, hay un spot de Cambiemos que lo proponía en el 2015. ¿Por qué no lo hacemos? Peleamos por el impuesto a las ganancias, el presidente prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Prometió pobreza cero, subió la pobreza en la Argentina. Cristina dejó 30% de pobres, Macri subió a 33% de pobres. Nosotros lo decimos además con la autoridad política de que Roberto Labaña bajó en un año y medio el 40% de la pobreza en la Argentina. Cuando planteamos además los temas que tienen que ver con la gestión concretamente, el presidente prometió que iba a hacer 3.000 jardines de infantes. Llevan hechos 76 en 2 años, en toda la Argentina. ¿Qué van a hacer, 2.924 en 24 meses? ¿Cómo van a hacer? Si no pudieron hacer 1.500, que era lo que tenían que hacer en 2 años.
Y así le puedo hacer una larga lista. Mire, le voy a contar un ejemplo de acá de Tigre. Cuando arrancó este gobierno, el intendente de Tigre, Julio Zamora, decidió poner 1.000 millones de pesos del presupuesto municipal para acelerar la obra de cloacas. Firmó un convenio con AISA, porque las cloacas y el agua corriente son responsabilidad del gobierno nacional. De AISA, que es una empresa dependiente del gobierno nacional. Firmó un acuerdo. Le pidió que le indiquen la cuenta donde debía depositar y además le dijo, por cada certificado que usted me envíe, yo pago el proporcional, 25% en 4 años. Todavía no abrieron la cuenta. No es que todavía no mandaron un certificado, todavía no abrieron la cuenta. No quieren cloacas para Tigre. Yo creo que lo que hay es una enorme ineficiencia a la hora de llevar adelante la gestión. ¿Pero no era el mejor equipo de los últimos 50 años? Van perdiendo por goleada, le vuelvo a repetir. Una cosa es ser gerente de una empresa, cobrar un bono a fin de año y a las 6 de la tarde irte a tu casa, después de que terminaste de trabajar, y mirar un PowerPoint. Y otra cosa es la realidad. En la gestión del Estado uno pone el cuerpo y el alma. Uno, digamos, tiene que aprender a caminar frente al dolor, digamos, y no vallarse con la gendarmería. Uno tiene que aprender a caminar frente a la necesidad. Tiene que, digamos, poner el cuerpo al lado del que produce, del que trabaja. Yo camino mucho en los centros comerciales. Estuve en el de Granbur, estuve en el cruce de Castelar en Moreno, estuve en el de Morón, estuve en el de La Matanza. Y la verdad es que la primera sensación que a uno le queda es que no entienden lo que le pasa a ese que genera trabajo, a ese que genera 2, 3 puestos de trabajo todos los días, que levanta una persiana, que sueña con que su comercio, su pequeña empresa, digamos, tenga crédito. Están viendo qué beneficios le dan a las empresas extranjeras. ¿Por qué no le damos beneficio a las empresas argentinas? Que son las que generan 72 de cada 100 puestos de trabajo. Hoy estamos importando perejil, estamos importando chaucha, estamos importando hilo. Bajó el consumo de leche. Cayó el consumo de leche, cayó todo el consumo en general, ni que hablar el de ropa. Un jubilado, lo primero que consume es alimento y medicamento, y después el resto. 70% subieron los alimentos en 15 meses, 74% subieron los medicamentos en 15 meses. El Lotrial, el jubilado lo usa mucho el Lotrial porque es para la presión. 140% de aumento desde que asumió Macri. El jubilado no le aumentó un 140% la jubilación. Por eso estamos planteando el haber 14. ¿Qué es el haber 14? Es la distribución de la mitad de lo que gana el ANSES todos los años entre los jubilados. ¿Pues esa es plata de los jubilados? Jubilados, claro. 211.340 millones de pesos ganó el Fondo de Garantía el año pasado. Hubiese significado 15 lucas más para cada jubilado. Estamos planteando el 82% de la mínima. ¿Con qué financiarlo? 55.000 millones de dólares tiene el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Qué va a pasar con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad? Si el gobierno avanza con su idea, el gobierno pretende volver a un sistema de, no sé si lo llamaría de capitalización, pero quieren volver al viejo sistema, quieren aumentar la edad jubilatoria. Yo hoy le decía a Juancito Slayman en San Martín, le decía, imagínate Juan, estábamos con un grupo de pibes que trabajan en una cooperativa de reciclado ahí en Suárez. Imagínate estos pibes que tuvieron que armar una cooperativa de reciclado. 21, 22 años, no consiguen laburo. Pensá en alguien de 66 años. Pensá en alguien de 67 años. Las mujeres quieren llevarlo de los 60 a los 65 años. Una mujer de 63 años. ¿En dónde consigue trabajo en esta Argentina? ¿A usted le duele la gente? Sí. ¿Le duele el dolor Sí. ajeno? Mucho, mucho. Yo hago política por eso. Yo hago política convencido, y lo demostré en cada lugar que estuve. Cuando estuve en ANSES, una jubilación cuando arrancamos tardaba 2 años.
Cuando nos fuimos tardaba 21 días y se hacía por internet. Cuando arrancamos no estaba ni devuelto el 13%. Yo a veces escucho que los kirchneristas dicen, nosotros devolvimos el 13%. Mienten. El 13% lo devolvimos en la gestión de Duhalde, junto a Graciela Camaño, que además me instalé, y los que tienen memoria o los que busquen en archivos se van a acordar, en un call center que atendía llamados de todo el país a atender a los jubilados para hacer el trámite. Sí, ¿cómo no me va a doler? Mi abuelo, justo le contaba lo de mi abuelo se jubiló por la vieja caja de autónomos. Sí, claro. Y él tuvo la suerte, digamos, más allá de que es una suerte producto de una desgracia. Él era inmigrante italiano, igual que mi mamá y que mi papá. Vino de Italia escapando de la guerra, había estado en la guerra del África, termina la Segunda Guerra Mundial y se viene para acá, pone un taller, él se trae solo una máquina de escribir y una máquina para armar su carpintería. Se jubila como autónomo, se murió reclamándole la caja de autónomos. Y él cobraba una pensión italiana, ¿no? Y siempre me decía, cuando no gobiernan los gobiernos de signo popular, en la Argentina nos quieren recortar a los jubilados. Y ponía ejemplos claros, ¿no? Y la verdad es que, si uno mira a lo largo de la historia, el único que no cumplió con esa premisa fue Alfonsín, que lo derriba la inflación, digamos, al salario del jubilado, pero Alfonsín, al contrario, promueve la 18.037 y 038, pero después la dictadura, el gobierno de la Rúa, siempre el recorte por el lado de los jubilados. Nosotros la verdad es que en ese sentido creemos en el sistema público, vamos a ponerle límite a la idea del gobierno de aumentar la edad jubilatoria, vamos a empujar la distribución de la ganancia del Fondo de Garantía en el haber 14 para que los jubilados tengan, ojalá este año, más todavía, porque además si siguen pagando lo que pagan de tasa de interés en las LEVAC, va a ganar más el Fondo de Garantía. Me deja ahí parar un minuto. Tenemos una crisis importante con el miedo de la gente trabajadora, el pyme, el comerciante se escapó el dólar. En la Argentina, cuando el dólar sube, genera inevitablemente la subjetividad del miedo. El argentino tiene miedo, siempre se refugia en el dólar. En los últimos días había dos alas del gobierno, lo que decían, aceleremos la devaluación por si perdemos la elección y después no tenemos cómo hacerlo, políticamente hablando, y lo que decían, frenémosla porque esto acelera que perdamos, ¿no? Eran dos bandos en el mismo gobierno. La realidad es que el dólar subió y que cuando el dólar subió se generó la ansiedad en los sectores del comercio, de la pyme otra vez, de no saber si salir o no salir. En realidad los bancos no renovaron las LEVAC, o sea, los tenedores son los bancos. Y los bancos dijeron, devuélveme los pesos, y se fueron inmediatamente al dólar. Los dólares de las reservas son préstamos, no son genuinos. Usted habló con Macri varias veces. Una vez. ¿Una vez? Sí. ¿Una vez sola tuvo la oportunidad? Sí. A lo largo de todo el año pasado tuve una sola charla. ¿Qué le dice? ¿Con qué Macri se encuentra cuando uno le dice, mirá? No, bueno, yo veo a un gobierno que tiene mucho de insensibilidad, de falta de conocimiento de la realidad y mucho de soberbia también, porque miran el mundo desde las mil familias más ricas de la Argentina. Y si usted tiene a su amigo que es dueño de la empresa transportadora de gas, y la empresa transportadora de gas subió un montón en el valor de las acciones, su amigo que le dice, estamos bárbaros. Y si su amigo es el que tiene la empresa de luz y le dice, estamos bárbaros. Y si su papá es el que tiene la autopista y le subió el peaje, está bárbaro. Y si sus funcionarios son los de las compañías petroleras y subió la nafta como subió, ¿qué le van a decir? Está bárbaro. Ahora, yo lo que pido es que se den un baño de realidad, que en lugar de ir a hacer rinraje cuando vienen a los distritos a hacer timbreo, que se queden y escuchen lo que le pasa a la gente. ¿Alcanza con eso? ¿Le alcanzaría a Macri escuchar? Ojalá. Yo creo que lo que va a marcar un poco qué camino quieren los argentinos es el 13 de agosto y el 22 de octubre. Por eso yo le pido a la gente que no elija la corrupción y que no elija el ajuste, que marquemos un camino nuevo de crecimiento y desarrollo para la clase media argentina, pero del límite para la corrupción. Cuando usted dice corrupción o ajuste, ¿no hay corrupción en este gobierno? Porque correo... Bueno, yo le iba a contar y al final me fui en la charla, porque lo bueno de una charla así es que permite, digamos, hablar de muchos temas.
y yo le agradezco mucho. No. Ayer lo más, le diría, feo de la sesión fue que nosotros en el Congreso estamos sentados en el medio. De un lado, si usted lo mira de frente, se va a encontrar a la izquierda el kirchnerismo y a la derecha a Cambiemos. Y a nosotros en el centro. Casi como todos bien ubicados. Casi como si estuviéramos todos bien ubicados. Y ayer volaban de un lado al otro. Uno acusaba de Panama Papers, y que ustedes tienen la plata offshore en la Argentina. Los otros se tiraban los bolsos de López en el convento. Los otros devolvían la Bianca, Maquear y el Correo Argentino. Y los otros tiraban con Jaime, los barcos. Y yo en un momento me puse a mirar y dije, ¿y la gente acá dónde está? ¿Dónde está la gente acá? Por eso cuando difunden el mail de el trabajo interno, más allá de que, digamos, me preocupa un mail mío con Graciela Camaño y Margarita Stolbizer, me preocupa que haya espionaje y que se dediquen a chupar mail, pero digamos, el presidente asumió procesado por ese tema, así que tampoco es que me sorprende. Sigue duro. Pero a mí la verdad es que me enorgullece lo que decíamos en ese documento de trabajo. Vayamos al Congreso a defender las banderas de la gente, la rebaja del IVA en los alimentos de la canasta básica, vayamos al Congreso a defender, digamos, la rebaja del IVA en las tarifas de luz y de gas, vayamos a plantear el desafuero de todos, que abandonen todos los privilegios. La verdad es que siento, le diría, hasta orgullo de lo que dice ese documento, porque en el lenguaje con el que hablamos naturalmente cuando no estamos en la tele, describe claramente lo que sentimos de este momento de la Argentina. Unos se tiran con el Correo, los otros se tiran con los bolsos de López, y en el medio la gente se jode. ¿Qué sintió usted cuando supo que le miraban Nada. el Correo? Mire, yo ya viví enfrentando un gobierno, una violación de intimidad más fuerte todavía que me entren al correo electrónico. A mí me entraron a mi casa, con un revólver, con 22, con silenciador, disparándole a las cámaras de seguridad. De manera tal que a mí esas cosas no me amedrentan, porque además no tengo nada que esconder. Yo no tengo cuentas offshore, no tengo se fue a vivir en un cuartel después de eso? No, yo no tengo ni cuentas offshore. No, yo vivo en la misma casa. ¿En su casa? En la misma casa que desde que me casé con Malena. ¿Y usted con Vidal habla? De vez en cuando hay algún tema de la provincia. Ahora últimamente hace un tiempo que no, pero nosotros tenemos varias iniciativas de nuestra provincia que creemos que son fundamentales. Yo creo que es fundamental que hagamos el cambio de código para modificar el sistema de allanamientos en lo que es la venta de droga. Lugar que vende droga, lugar que debe ser allanado. Y eso se hace transformando la denuncia por lugares de venta de droga en denuncia anónima, con 3 pruebas fílmicas. En la era de las comunicaciones, usted en el barrio, para ponerlo en castellano básico, usted en el barrio sabe quién vende droga. Lo filma con el celular, lo eleva al fiscal directo y el fiscal allana, sin intervención del juez de garantía, sin notificar a la policía. Se acabó la complicidad. Semiplena prueba fílmica. Exactamente, porque ¿sabe cuál es el problema? La gente lo que ve es que muchas veces al que vende droga en el barrio, va el patrullero una vez por semana, una vez por día, a buscar el sobrecito. Y eso también significa connivencia. Cuando usted se enteró que la gobernadora se iba a vivir en un cuartel, ¿qué pensó? Porque ella está viviendo en un cuartel, los bonaerenses siguen en sus casas, ¿no? Dejó a toda la población bonaerense fuera del cuartel. Sí, yo igual creo que la decisión la toma cuando se separa en noviembre del 2015. Yo en eso le voy a hacer... ¿Yo me separé después de ir a un cuartel? Sé que opinamos distinto. No, usted no. Yo no. No creo que se necesite un cuartel. No. En eso creo que opinamos distinto. A ver. Yo entiendo que tenía la necesidad de vivir en un lugar con algún nivel de comodidad o de infraestructura y quería quedarse en Morón. Lo veo desde ahí y me parece que el único lugar que le garantizaba, digamos, bajar el helicóptero sin molestar a los vecinos. Yo en eso soy más benévolo que usted. ¿Ya sabe por qué le pregunto? La escala de militarizar los conflictos es una escala muy grave, que la vivieron... No, bueno, pero... Yo la primera vez... Imagino que la idea que la idea tiene que ver más con que los hijos queden en el colegio en Morón y no llevárselos a vivir a La Plata después de la separación.
No le diría imagino, le diría estoy casi seguro. Seguro. Sí. Es humano. Es humano y yo lo respeto. Y creo que tenemos que aprender también a mirar el costado humano de quienes tenemos una responsabilidad. Porque todos, en definitiva, más allá de la tarea que llevamos adelante, tenemos familias, sí, tenemos hijos, viejos. Yo a veces cuando veo al gobierno que con esa campaña de trolls, de usuarios truchos de Twitter, pretende descalificarme a mí, porque no puede descalificar al equipo que tenemos y entonces todo el tiempo hace operaciones y ponen plata en eso, ¿no? Primero me da lástima que gasten la plata en eso en lugar de gastarla en la leche de los pibes de los comedores, porque, digamos, yo no sé si usted sabe, pero tenemos un recorte en la cantidad de chicos sí, sí, en los comedores escolares. Y bajó el presupuesto. Y bajó el presupuesto. Pero lo que más me preocupa en todo caso es no entender que, más allá de la idea de que se disputa el poder, lo que todos tenemos es, digamos, una buena fe de querer lo mejor para el país. Entonces la idea de destruir al ¿Todos otro, tienen buena fe? Bueno, a ver, parto de ese principio. La idea de destruir al otro, yo puedo pensar distinto a usted. De hecho, recién en un tema no coincidimos. Ahora, de ahí a querer destruirlo, esa idea enfermante del poder por el poder mismo, de la plata por la plata misma. ¿Son iguales el kirchnerismo y el macrismo? Son dos caras de la misma moneda. Son, digamos, además parte de un pozo en el que está la Argentina. Mire, hoy charlaba con vecinos de ahí de la zona de Villa Ballester y les decía, imagínense a un chico que nació hace 6 años, pero que tiene los mismos huesos, los mismos dientes, los mismos músculos, el mismo pelo, los mismos ojos que hace 6 años. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el país? Hace 6 años que no crecemos. Es como que hace 6 años estamos igual deteriorándonos. Entonces, claramente esto es culpa de la economía de Cristina y de la economía de Macri, de las dos. Le voy a dejar una pregunta planteada, vamos a decir un corte. Se queda, ¿no? Sí, claro. ¿A usted no le interesa rescatar sectores del kirchnerismo que... Usted es peronista, ¿no? Muy. La cámpora, los chicos, los militantes, los que votan a Cristina, ¿no hay en usted vocación de recuperar ese voto de alguna manera? Porque desde ese lugar lo hostigan mucho a usted, por distintos motivos. ¿Intentó el diálogo, la búsqueda de sumar ese peronismo al lugar donde está usted, de decirles, miren, si esto es el pasado, ¿por qué no vienen con nosotros? ¿Dónde fracasa el diálogo de Massa con ese espacio del peronismo? ¿Sí? Después de la pausa. Después de la pausa, ya venimos en Crónica, no se lo pierdan. Sergio Massa con nosotros.